¿Alguna vez sentiste que tu vida se detuvo en un punto del camino? Como si todo lo que soñaste, todo lo que planeaste, se hubiera desvanecido entre tus manos. Has hecho todo lo correcto, y sin embargo, las cosas no salen como esperabas. Sientes que diste lo mejor de ti, y aún así, no fue suficiente. Quizás te esforzaste, amaste, fuiste fiel, sembraste bien, y aún así la vida pareció pagarte con silencio. Si alguna vez sentiste eso, escucha con atención, porque la historia de José no solo está escrita en el libro del Génesis. También está escrita en las vidas de todos los que alguna vez soñaron y fueron probados por Dios antes de ver la promesa cumplida. José no fue un hombre perfecto. Fue un hombre procesado. Un soñador con un corazón lleno de propósito, pero con un camino lleno de pruebas. José era el hijo favorito de su padre, Jacob. Desde joven, su vida parecía bendecida. Tenía una túnica de colores que representaba amor, favor y preferencia. Pero ese favor provocó algo, la envidia. Y no de extraños, sino de sus propios hermanos. ¿Has notado que muchas veces las pruebas más duras no vienen de los enemigos, sino de las personas más cercanas? Cuando compartió sus sueños, no fue a los egipcios, ni a los extraños. Fue a su familia. Y sus hermanos no lo celebraron. Lo juzgaron, lo criticaron y lo odiaron. Porque el sueño que llevas dentro puede provocar reacciones diferentes en los demás. Algunos lo admirarán, otros lo temerán, y otros querrán destruirlo. Pero escucha esto, nadie puede destruir lo que Dios ha decidido cumplir. Una tarde, mientras José iba a encontrarse con sus hermanos, ellos planearon su caída. Lo arrojaron a un pozo. Imagínalo. Oscuridad. Silencio. Soledad. Un joven que solo soñaba con agradar a Dios, ahora abandonado por quienes más amaba. Y aquí está una de las lecciones más duras del proceso de Dios. A veces, el pozo es necesario para despertar el propósito. A veces, el dolor es la puerta hacia la grandeza. José pasó de ser el hijo amado, al esclavo desconocido. Lo vendieron a una caravana rumbo a Egipto. Y mientras el desierto se extendía ante sus ojos, él quizás se preguntaba: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero lo que José no sabía era que, incluso en el pozo, Dios ya estaba moviendo las piezas del destino. Lo vendieron a Potifar, un oficial del faraón. Y allí, en la casa de un extranjero, comenzó un nuevo capítulo. Todo lo que José tocaba prosperaba. Y no porque fuera fácil, sino porque Dios estaba con él. La Biblia dice en Génesis 39, 2. El Señor estaba con José, y fue varón próspero. ¿Notas el contraste? José no estaba en el palacio, no tenía poder, ni libertad, y aún así, era próspero. Porque la prosperidad no se mide por lo que tienes, sino por quién está contigo. Pero cuando Dios está contigo, también el enemigo se levanta. Y la esposa de Potifar comenzó a desearlo. José, fiel a Dios, se negó. Y por su fidelidad, fue acusado falsamente y enviado a prisión. Piénsalo. Hizo lo correcto, y terminó preso. ¿No te ha pasado? Haces el bien, eres leal, trabajas con integridad, y aún así te traicionan, te culpan, te cierran puertas. Pero eso no significa que Dios te haya abandonado. Significa que Dios está probando tu fidelidad antes de tu promoción. En la cárcel, José no se rindió. No se quejó. No se amargó. Decidió servir, decidió ayudar, decidió seguir creyendo. Y aquí está uno de los secretos más poderosos de los hombres que Dios levanta. La fidelidad en lo poco prepara el camino para lo mucho. Allí conoció a dos hombres del faraón, el copero y el panadero. Ellos tuvieron sueños, y José los interpretó con precisión. Al copero le dijo: en 3 días volverás a tu puesto. Al panadero: en 3 días serás ejecutado. Y así fue. José pidió: por favor, acuérdate de mí cuando estés ante el faraón. Pero el copero se olvidó. Y el silencio volvió. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Los meses en años. Y sin embargo, José no se quebró. Porque quien confía en Dios, no se rinde por los tiempos de espera. 2 años después, el faraón tuvo un sueño perturbador. Nadie en Egipto podía interpretarlo. Y fue entonces cuando el copero recordó: hay un joven hebreo que interpreta sueños.
José fue llamado de la prisión. Lo afeitaron, lo vistieron, y fue llevado ante el faraón. Y allí, frente al hombre más poderoso del mundo, José habló con sabiduría divina. El faraón le dijo: «He oído que tú puedes interpretar sueños». Y José respondió: «No está en mí, Dios dará la respuesta». ¡Qué humildad! ¡Qué fe! José no buscaba reconocimiento. Buscaba cumplir el propósito de Dios. Interpretó el sueño del faraón: 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Y además, le dio una estrategia para salvar a Egipto. El faraón quedó impactado. Y en un instante, Dios cambió la historia. De esclavo a gobernador. De olvidado a exaltado. De prisionero a líder de una nación. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre el pozo y el palacio? Aproximadamente 13 años. 13 años de proceso. 13 años de silencio. 13 años de fidelidad. Porque Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y si hoy estás esperando, no es porque Dios se haya olvidado de ti, sino porque Dios te está formando para sostener lo que estás pidiendo. José se casó, tuvo hijos, y un día, en medio del hambre que azotaba la tierra, sus hermanos vinieron a Egipto buscando alimento. Y sin reconocerlo, se inclinaron ante él, cumpliendo el sueño que Dios le había dado años atrás. Y ahí llegó el momento más grande, no de poder, sino de perdón. José pudo vengarse, pero eligió sanar. Pudo humillarlos, pero eligió amarlos. Les dijo con lágrimas en los ojos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida de muchos». Génesis 50, 20. ¡Qué poderoso! José comprendió que el proceso no fue un castigo, sino un entrenamiento. Que el pozo no fue su final, sino su punto de partida. Escucha esto. Dios no te lleva a la cima sin antes pasar por el valle. Porque el valle es donde se forma el carácter. El valle es donde aprendes a depender de Él. El valle es donde Dios te enseña que su presencia vale más que el éxito. Y cuando sales del valle, ya no eres el mismo. Sales con una fe más fuerte, con una voz más firme, con un corazón más sabio. Hoy los psicólogos llaman a eso resiliencia. Pero la Biblia lo llamó siempre fe. La capacidad de levantarte una y otra vez, sabiendo que Dios sigue al mando. Estudios recientes de la Universidad de Stanford muestran que las personas con una esperanza activa viven más, tienen menos estrés y mayor bienestar emocional. Pero no es cualquier esperanza, es la esperanza basada en una fe viva. Y esa fe es la que sostuvo a José en su pozo, en su cárcel y en su silencio. Por eso hoy quiero hablarle al que se siente cansado. Al que siente que ha dado todo y no ve resultados. Al que ora, trabaja, lucha, y aún así, no ve puertas abiertas. Escúchame, Dios no te ha olvidado. Solo te está preparando. El silencio no es ausencia. El silencio es entrenamiento. Porque cuando Dios calla, también está obrando. José esperó años sin respuesta, pero cuando llegó su momento, nadie pudo detenerlo. Y así será contigo. Hay puertas que se abrirán de golpe. Hay promesas que se cumplirán de repente. Y cuando suceda, entenderás por qué todo tuvo que pasar como pasó. Así que no renuncies. No te rindas. No sueltes tu fe. Dios no termina lo que no ha perfeccionado. Él sigue escribiendo tu historia, aun cuando tú crees que el libro ya cerró. Vuelve a soñar. Vuelve a creer. Vuelve a levantarte. Porque el mismo Dios que levantó a José del pozo, te levantará a ti. Decláralo ahora. Dios no se ha olvidado de mí. Dios está conmigo. Mi historia no ha terminado. Mi proceso tiene propósito. Mi dolor será mi testimonio. José entendió que su promoción no era para su gloria, sino para salvar vidas. Y eso también es parte del propósito. Dios te bendice no solo para levantarte a ti, sino para que levantes a otros. Dios te sana para que sanes a otros. Dios te restaura para que restaures. El dolor que hoy te duele, será mañana tu ministerio. Y cuando mires atrás, dirás como José: ahora entiendo, Dios, valió la pena el proceso. Así que hoy, aunque estés cansado, aunque estés esperando, aunque el silencio sea largo, sigue firme. Dios no se ha olvidado de ti. Él no termina lo que no ha cumplido. Y cuando llegue tu tiempo, será tan grande lo que Dios hará,
porque mirarás atrás y entenderás que todo lo que perdiste era necesario para recibir lo que Él tenía preparado. Si esta palabra llegó a tu corazón, no te vayas sin declararlo. Dios no se ha olvidado de mí. Y si quieres seguir creciendo, fortaleciéndote en la fe, suscríbete. Porque este canal es para ti. Para recordarte que el propósito no muere, que la fe no se apaga, y que Dios sigue obrando, incluso en el silencio. Del pozo al palacio. De la oscuridad a la gloria. De la prueba al propósito. Porque el Dios de José también es el Dios que hoy te dice: yo no me he olvidado de ti.